Les vamos a hacer una pregunta que salvó nuestro matrimonio. ¿Están poniendo a Dios en su hogar como su máximo proveedor? Totalmente. Y fue algo que salvó nuestro matrimonio porque nosotros pensamos que todo lo podíamos con nuestras propias fuerzas. Y es por eso que titulamos el episodio 4 de hoy, Confiándole a Dios nuestras finanzas. Hello, hello, bienvenidos a Casados y con fe. Sados. Y queremos empezar como contándoles nuestro testimonio, de cuento yo. Adelante. Y es que resulta y acontece que para quienes no lo saben, nosotros somos comunicadores sociales con especialización en marketing. Eso nos ha abierto muchas puertas para trabajar de manera en línea. Resulta que estábamos trabajando con una empresa buenísima aquí en Colombia que prácticamente nos pagaba todo el arriendo completo. Y eso era una comodidad tan grande, tan enorme para nosotros porque eso ya estaba reservado para ello. Pero resulta que un día, me acuerdo que eso fue en noviembre del año pasado, ella nos escribe y nos dice, muchachos, no voy a poder continuar para diciembre con Hasta aquí. ustedes. Hasta aquí llegamos. Claro, no quedamos mal. Exacto, no fue nada malo, era algo como más personal de ella. Y yo me quedé, ¿qué? O sea, en nuestra comodidad, nosotros, uno, no habíamos hecho otro tipo de metas, vamos a ser totalmente Sí. honestos. O sea, no era como que nosotros dijimos, ay, vamos a diversificar nuestros ingresos. No, o sea, nosotros, eso por ahí, cero. Confiando en Dios, cero también. Entonces, cuando ella nos dice eso, para nosotros fue un balde de agua fría y lo primero que hicimos nosotros fue como, vamos a pelear, Sí. vamos a dividirnos. Porque entonces, porque tú no pudiste pensar que eso podía ocurrir O prever. o prevenir ese tipo de situación. Y fue algo muy, muy teso dentro de nuestro matrimonio porque no nos dimos cuenta en ese momento que Dios es el máximo proveedor de nuestro hogar. Y como dice la palabra, nuestra provisión no viene del hombre, nuestra provisión viene de Dios. Cuando nosotros empezamos a estudiar esa palabra y entenderlo, que no fue hasta hace unos meses que realmente lo entendimos y por eso venimos como a transmitírselo, es que todo empezó a engranar y a hacer clic. Y realmente es una situación que ahorita agradecemos, Sí. pero anteriormente fue muy doloroso y por eso que te la contamos. Por si es que estás pasando por esa situación en este momento, vas a salir de allí. Quiero que Amén. sepas que la provisión nunca va a venir de una persona en el mundo, sino de Dios. Y que obviamente en ese proceso de comodidad tampoco es como para quedarnos sin hacer nada. Sí, sí, total. Son golpes o pruebas que nos pone Dios para edificarnos, para enseñarnos y a confiar más en Él y saber que no todo ese tema lo controlamos nosotros. O sea, por mucho que uno quiera, a veces las cosas no salen como uno quiere y es un proceso necesario. Sí fue un golpe, un golpe duro, nos desestabilizó un poco, pero aquí estamos, Un poco un poco bastante, bastante. un poco. Porque, o sea, Nos desgastó, imagínense eso en diciembre. sí. La verdad sí, como que nos descuadró las cuentas. Teníamos planificado hacer algo en diciembre y se pudo dar, gracias a Dios, de la mano de Dios, porque nos sorprendió de la manera que menos imaginamos. Nosotros hasta dijimos, bueno, no vamos a poder hacer tal cosa en diciembre y de repente Dios te habla y se manifiesta de unas maneras espectaculares. Espectaculares. Y ahí es cuando vamos con el tema de hay que aprender a confiar en Dios, porque su palabra lo dice, pero ser obedientes en ese proceso. Exactamente. Y Él te va a sorprender cuando tú menos te imaginas. Es más, cuando tú menos tengas o pienses que vas a poder lograr algo, ahí se va a manifestar Dios. Y cuando hablamos como de ese proceso de aprender a confiar en Dios, no se trata solamente del hecho de me voy a quedar sentado sin hacer nada. No, es Exacto. desde el hecho de, Señor, yo necesito que te fortalezcas en esta debilidad que consideramos estamos teniendo como matrimonio en este momento, qué nos está faltando, qué habilidades no estamos poniendo en práctica de esas de las cuales tú nos diste para que podamos salir adelante económicamente, Señor, o en qué momento, en qué lugar, qué pecado no revelado estamos cometiendo en este momento. Y es por eso que en esa desobediencia tú nos estás disciplinando como matrimonio a nivel económico
Y es ahí donde mi señor esposo tiene un testimonio. Yo tengo otro testimonio que más que todo puede, a ver, sonar como irresponsable, Desobediencia también. desobediente. También está aprendiendo como hombre. Todos los días aprendo a ser mejor esposo. Aprendo yo también. Entonces, a ver, a mí me gustan mucho los videojuegos. Yo me había comprado el PlayStation 5 y llegué al punto de ocultarle a mi esposita hermosa que me compraba juegos digitales. Y obviamente eso fue ir abriendo una puerta, porque cuando tú ocultas algo, das pie a que el enemigo se aproveche para afectar grandemente, influir negativamente en tu economía, en la economía de tu hogar. Porque, a ver, el caso no está en que te compres algo que te guste, sino que lo ocultes. Hmm, O sea, a lo más mínimo que ocultes, eso se presta para sobrecargar el hogar de cosas negativas. Se siente enrarecido uno, porque incluso yo al ocultárselo a mi esposa me sentí raro. Con el paso del tiempo, a los meses, ella se dio cuenta, porque era un pago recurrente que yo estaba haciendo y ella dijo, hey, pero no me cuadra esto aquí, ¿qué está exacto. pasando? Y ya me Claro, porque, enfrentó, me confrontó y ahí fue que yo entendí, mira, ella me puso el ultimátum, si yo sigo haciendo esto, hasta aquí llegamos, porque ujú, obviamente yo no estaba lo suficientemente maduro, fortalecido espiritualmente para entender lo que conlleva un matrimonio. O sea, entendiendo que yo no soy yo solo, sino mi esposa y yo. sí, exacto. Y les contamos como este testimonio desde el sentido de que sí, nosotros podemos confiar en Dios, pero como matrimonio, ambos debemos ser obedientes en ese proceso. O sea, el matrimonio tiene instrucciones y créanme y créannos que Dios detesta las mentiras, Sí. las detesta. Y al momento que obviamente Carlos empezaba como a querer engañarme, básicamente también se engañaba como él mismo, porque mira, uno no puede tapar el sol con un dedo. Y cuando yo iba a hacer mis finanzas, Cuentas. mis cuentas, y yo, Señor, pero ¿por qué esto no me cuadra? Aquí falta algo, Padre. En ese momento no lo hacía así, pero ahorita le hubiese dicho, Señor, revélame, Padre, ¿qué está ocurriendo? Pero en ese momento igual Dios lo hizo. Y no sé cómo, es que no me recuerdo ni siquiera cómo fue que yo me di cuenta de eso. Yo tampoco. O sea, la Ya verdad, ahí nos acordamos. ellas siempre nos sentamos a revisar los movimientos bancarios, que se ha gastado, que no, tal, que Ah, ha ok, que eso caído. fue ser. Y fue un mes, me acuerdo que yo compré ese juego en octubre y tú te viniste dando cuenta como en febrero, algo así. Total. Y fue heavy, fue heavy. Pero mira que hay algo muy importante y hablando sobre el tema de la obediencia, no es solamente por parte de mi esposo al momento de decir, sí es verdad, mi amor, yo hice eso. Sí. Claro, él lo ocultó y luego dio la cara y dijo, es verdad mi vida, yo hice esa situación y ahí está el tema de qué fue lo que hice yo en ese momento también. Momentos que me mantienen humilde. No es algo de lo que me siento orgulloso, pero son errores que te forman y te ayudan pues a mejorar. Total, pero ya va. O sea, tu mujer u hombre que pueden estar por esta situación, volvamos al panorama. Ok. Tu pareja te está engañando con la economía, ¿ok? Las finanzas algo falta, entonces tú dices, ya va, ¿por dónde se está yendo este dinero? Descubres que tu pareja lo está usando para una cosa que quizás no es prioritario para el matrimonio. ¿Cómo Mm. actúas? Por ejemplo, yo me acuerdo que algo que yo hice en ese momento fue, yo sí me molesté muchísimo, pero también fue el proceso de, ok, ya no va a ocurrir más esto, pero ¿cómo vamos a solucionarlo? Y en ese momento Sí. buscamos una solución que fue obediencia y considero que fui ayuda y no gotera, Sí, realmente ¿sabes? a mí me sorprendió la manera en que mi esposita hermosa accionó. O sea, obviamente sí accionó fuerte y hasta lloró. Tuvimos una Sí, discusión claro. fuerte Ujú. porque obviamente ella se sintió como decepcionada, dolida de la mentira más que todo. Yo en ese momento me sentí súper mal y no me quedó de otra que reconocerlo. ¿Dónde me iba a esconder? Ya se iba, tarde o temprano se iba a saber. Ujú. Y yo tengo algo que yo le digo a ella, que yo tengo algo que se llama remordimiento de conciencia, que llega un punto en que, ¡pum! Yo Explota. estaba a nada de decírselo porque
sin mentirte, ya me estaba carcomiendo. Y lo que es Dios. Mi mente por un lado está, Dios mío, ¿cómo hago para seguir ocultándole esto a mi No, esposa? y que Y era, ella por un lado está como, pero ¿por qué falta dinero? ¿Por qué y falta no era plata? poquito, era para esa Sí, temporada de nosotros, era creo que como 60.000 pesos, y para sí. nosotros 60.000 pesos era, ¡ah! Entonces, de igual manera yo siento que para ese momento era como que nuestras finanzas no avanzaban y era Dios también diciéndole a mi esposo, o se lo dices tú o se lo digo yo, querido. Las mentiras retrasan Sí, demasiado. toda acción tiene consecuencias Total. y siempre tienen que recordar que Dios te disciplina, pero todo te edifica. Por más severo que sea, tú tienes que saber aceptar y recibir eso que te está quitando Dios o esa prueba que te está poniendo Dios. Yo quiero llamar a la reflexión a los hombres esposos de su hogar, de su matrimonio, para que eviten esto, porque es algo muy fuerte. Ujú, Todo empieza por algo muy pequeño, como siempre se lo hemos recordado en los capítulos anteriores. A ver, el hecho no está en que te compres lo que te gusta, el hecho está en que lo ocultes. El tema aquí es que lleguen a acuerdos como pareja, ujú, acuerdos económicos, porque a ujú, todos nos gustan comprarnos cosas que nos gusten, ujú. ropita, juegos, cosas de hobby, qué sé yo, libros, pero también tienen que recordar que hay prioridades en el hogar. Entonces, Totalmente. háblenlo. Siempre decimos en nuestros capítulos que la comunicación es la clave para solventar cualquier problema, cualquier tema. Comunicación asertiva. Eso quiere Exacto, decir que sí, nos comunicamos, pero nos entendemos en ese proceso. Y totalmente. justamente, mi amor, de lo que compartes los acuerdos, algo que implementamos no en ese momento, sino que ahora, ya con más experiencia y con Dios en el centro. Y es el hecho de que, por ejemplo, hacemos obviamente nuestras cuentas y cada obviamente de manera individual nosotros queremos cosas. Entonces, por ejemplo, Carla que si quiere las uñas, que si Carla quiere la camiseta nueva. Bueno, Carlos quiere esto. Ahora, como matrimonio, ¿en qué vamos a invertir al futuro? Entonces, sacamos cuenta. Y si, por ejemplo, yo o Carlos dice, bueno, yo quiero esto, pero dentro de las cuentas no se puede, vamos a entender que no es que mi esposo no quiere que yo me haga las uñas, no es que mi Sí, esposo no quiere que yo vaya y me haga el cabello, es que no se va a poder este mes porque el hogar tiene otras prioridades. Pero exacto. ahí es donde va, y es algo que hemos conversado, qué vamos a hacer para que el mes siguiente sea eso de una forma Es totalmente correcto. diferente. Porque la idea no es que los meses pasen, pasen y pasen Y y siga tú pasando lo no mismo. hagas nada para que puedan, por ejemplo, satisfacer esos deseos individuales que como seres humanos también podemos llegar a tener, siempre y cuando prioricemos nuestro hogar. Entonces, esto es muy importante porque siento que nos abre la reflexión a poder tener esa transparencia financiera entre nosotros y Sí, obviamente también con Dios. Con Dios no hay nada que se le pueda ocultar. Y para mí, aunque yo sé que Dios lo sabe absolutamente cada cosa, a mí me encanta decirle todo. Por ejemplo, en esa temporada me hubiese podido encantar y no recuerdo, quizás lo hice o no sé, pero ahorita pienso la Carla de hoy, decirle, Diosito, no sé qué está pasando, pero nuestras finanzas están fallando. Y él ya lo sabe, pero tan lindo que es llegar a papá y rendirse a uno y sí, recordar que él es nuestro mayor proveedor, que él puede restaurar mi matrimonio si hay mentiras de por medio, como lo había en ese momento, que como yo les digo, para mí fue algo que desbordó el vaso, que lo agradezco también, porque eso nos llevó totalmente a buscar al Señor. Así que si tú estás pasando por esa situación donde quizás le estás mintiendo a tu esposa, le estás mintiendo a tu esposo sobre ciertas situaciones que estás haciendo referente a tu economía, es momento de que cortes eso, es momento de que ujú, cierres esa puerta espiritual que puedes abrirle al enemigo para que él agarre y diga, aquí voy a hacer de las mías. sí. Hay que poner en orden nuestra vida, nuestro hogar, nuestra Totalmente. economía, pero el primer paso es reconocerlo. Decir en oración, Dios mío, por favor, ayúdame a sacarle provecho a los dotes, a los dones, a las herramientas que me estás dando para hacer dinero. Úsame como instrumento para ser de bendición para mi hogar y para los que me rodeen. Orar como pareja, decirle, amor, me está pasando esto, quisiera comprarme esto, pero no hay. ¿Qué podemos hacer para que no vuelva a ocurrir?
Sí, yo siento que obviamente aquí nosotros hablamos como de ese tema de organización individual, pero la cosa no es ser individualistas en el Así es, matrimonio. O sea, por totalmente. más que yo quiera algo y por más que mi esposo quiera algo, nosotros tenemos que saber entender cuándo es no y cuándo es sí. Y hay algo por lo que yo también abogo mucho, quizás es porque lo vi mucho en mi hogar, nunca se hacía diferencia. En mi hogar era para mis hermanos y para mí por igual. Y quizás es algo que yo espero también en mi matrimonio, pero también la palabra dice que uno tiene que saber y aprender a sacrificarse. O sea, va a haber Así momentos en es, donde solamente quizás haya para algo que tú deseas, pero también eso es amor. Y va a haber momentos así en donde va es. a haber solamente para lo que yo desee y tú te vas a sacrificar y eso también es amor. Y todo sacrificio trae recompensa. Total. Mi amor, y hablando como ese tema de sacrificio, hablemos del diezmo. El diezmo ha sido un hábito muy indispensable que ha traído bendición a nuestro hogar, porque Dios es un Dios de orden y Dios en su palabra dice que nosotros debemos diezmar el 10% de nuestro trabajo, De de nuestros lo que nos ingresos, pagan. sea Entonces, mucho o poquito. en lo mucho y en lo poco es donde Dios se gozará de lo que nosotros le entreguemos. Y la palabra lo dice, o sea, si nosotros tenemos grandes riquezas, Él se va a gozar que nosotros le demos de lo mejor. Y si nosotros tenemos poco, Dios va a visualizar de eso poco que nosotros le estamos dando. Y Así aquí mi señor esposito sé que tiene un testimonio. Otro. Otro, Mira, cuéntalo, Dios me ha formado de una manera nos y sigue todos los días formando. nos sigue formando. A ver, para mí el diezmo era un tabú porque todo lo que entraba yo era para pagar esto, para que buscar la manera de que rinda, obviamente. Claro. Y eso fue un tema duro porque a veces no teníamos para diezmar y necesitábamos ese dinero y mi esposita me decía, amor, hay que diezmar. Y yo, amor, pero hay que pagar cosas. Sí, pero hay que diezmar. Y yo lo hacía con un dolor y un peso, una carga, como que si Sí. me estaban quitando un pedazo de mí. Y obviamente eso a Dios no le gusta, Ujú. lo detesta. Es una ofrenda quemada, literalmente, lo Exacto. que tú le estás Dios dando no a Dios. recibe eso con amor. Ujú. O sea, es como que se esfumó ese dinero. Ahí sí, literal, se perdió esa platica. Esa platica, vale, no. Esa plática no dio su fruto. El tema con el diezmo es que tú tienes que dar sin esperar nada a cambio. Tú lo haces con amor porque sabes que ese dinero va a seguir obrando, va a seguir cumpliendo el propósito de Dios en el cuerpo, va a expander el cuerpo de Dios Amén, en la iglesia, va a amén, cumplir el propósito de Dios en la iglesia. Y cuando tú totalmente. entiendes eso, te llenas. Es algo muy, muy, muy bonito y que la verdad, desde que yo aprendí a hacerlo de manera desprendida, Dios mío, uno se siente diferente, se sienten las bendiciones, Dios te sorprende de unas maneras bellísimas. Totalmente. Y miren que nosotros pasamos por muchas pruebas con ese tema de diezmo, porque incluso me acuerdo que nosotros dijimos, bueno, vamos a ver, en ese emocionalismo y en ese ánimo chévere, nosotros dijimos como, bueno, vamos a empezar a diezmar, no sé qué y tal. Me acuerdo que ese mes que diezmamos nos hizo falta plata. Pero yo me acuerdo que nosotros diezmamos y ahorita que lo veo en una mayor percepción, quizás diezmamos con el hecho de esperar algo a cambio. Nosotros Sí. diezmamos con el hecho de, vamos a ver qué nos da Dios si diezmamos todo esto. Ujú. Y fue nuestro gran error. Y luego de ahí nos dio miedo diezmar. Estuvimos como 4 meses sin diezmar, ¿cierto, papi? Sí, sí, porque como les digo, cuando tú diezmas esperando algo a cambio, ahí estás mal. Baila. Es algo que es un hábito que van a ir desarrollando con el tiempo. No es Total. fácil, obviamente, para nadie hacerlo, pero cuando entiendes, es algo hermoso, de verdad. Totalmente. Y entonces ahorita que estamos como en ese proceso de obediencia, donde empezamos a diezmar, entendiendo lo que conlleva hacerlo, nos ha dado mucha bendición. O sea, Sí, nos ha dado mucha bendición no gracias a solamente a Dios. nivel económico, sino a nivel espiritual. Sí, es O, que uno se siente sí, diferente. o sea, lo gozosos que nos sentimos cuando nos cae un dinero y me encanta y es el hecho de, o sea, me llena hasta como de gozo, y es el hecho de, mi amor, diezma. Y ahora Sí, hay otro tipo de
de semblante, incluso en nosotros, porque yo me Total. acuerdo que a mí me daba temor decirle diezmemos, porque Sí. era Carlos, Era ella tener que aguantarse mis caras o mis molestias o mi estrés, porque me estresaba, amor, que falta dinero para esto, qué tal. Y yo no entendía que Dios, es el máximo el proveedor de máximo proveedor, nuestro, Él no exacto. va a dejar que a esa nevera le falte Él no comida, nos va a no lo va a dejar en permitir, humillación. no nos va a dejar en vergüenza. Y les quiero compartir esta historia de la viuda de Serepta, y es que cuando Elías fue a su casa, ella no tenía más que un poquito de harina y un poquete de aceite, y él le dijo, Dios te manda a decir que esa comida se te va a multiplicar, no textual, pero lo estoy diciendo con mis pocas palabras. Y para mí fue, wow, o sea, el Señor le dijo en ese momento a ella, yo sé que estás en sequía y por eso yo te voy a proveer en este momento y no voy a hacer que nada te falte, entendiendo yo en ese momento de que cuando obviamente acabara la sequía, ella iba a tener que trabajar, porque obviamente es que cómo ella hacía que la lluvia, que hubiese lluvia. O sea, no había manera, había literalmente sequía. ¿Sí me Total. explico? Entonces era una temporada que por más que ella lo intentara, no iba a haber manera de que quizá lograra algo. Y por eso Dios le decía, yo te voy a multiplicar. Y hay algo súper lindo, muchachos, que yo les quiero contar. Y es que yo siento, no se los quiero contar con temor porque no quiero parecer mentirosa, pero fue lo que yo sentí. Y es que yo siento que en una temporada de nuestro matrimonio, que fue justamente con el tema del diezmo, que si teníamos, que si no teníamos, que si esto y que si el otro, no habíamos hecho mercado. Ay, sí. No habíamos hecho mercado y yo no Otro sé testimonio. de dónde salía la comida de la nevera. Siempre había platos fuertes que pudiésemos comer. Siempre Sí, había pollo, siempre sí, había sí. carne, o nos invitaban a comer a algún lado. Siempre había, y no era porque no queríamos trabajar, nosotros trabajamos, pero no, o sea, estábamos en una temporada que literalmente por más y más que nosotros hiciéramos, no pasaba nada. Sí, Y era para mí una disciplina del Señor diciéndonos, necesito que se unan, necesito que unan fuerzas, necesito que total. confíen en mi palabra, necesito que sigan confiando en mí. Para mí fue. Sí, para mí fue una respuesta de Dios a toda esa obediencia que le veníamos demostrando, a todos esos diezmos que le hemos dado. O sea, como les digo, Dios quizás no te responda ahorita lo que tú necesitas escuchar. Te lo va a responder de aquí a 2 meses o 3 meses, pero te va a sorprender de una forma. Y como les digo, el diezmo es un hábito hermoso que ustedes van a ir desarrollando. Total. No lo vean como una obligación. Sí al diezmo, sí a las ofrendas, la multiplicación va a venir para tu hogar porque Sí, Dios lo va a hacer, Dios nunca te va a dejar en vergüenza. Y algo que sí, también me encantaría poder hablar es sobre el tema de que muchas veces como humanos podemos enamorarnos del dinero. Y aunque nosotros ujú, debemos esperar de que Dios nos provea y que nosotros podemos ser ricos, o sea, no hay limitación en eso. Dios no dice que el que es rico es malo, no. Pero Dios nos dice, y es muy intenso en su palabra, en decirnos que no nos enamoremos de la plata, porque muchas veces podemos entrar a la codicia y empezar a hacer cosas malas que nos alejan de nuestra fe. sí. Y en eso tenemos como otro testimonio, y cuando éramos del mundo y nos hacía falta plata, nosotros, Carlos y que, y no, bueno, Nos estamos abriendo demasiado aquí. se los contamos con todo el corazón para que no lo hagan. Y es que nosotros, me acuerdo que estaba de moda el OnlyFans, que no sé qué, que Ujú. esto, que lo otro, que la guacharafa. Y nosotros, ¿y si abrimos un OnlyFans? Error gravísimo. Y si nos tapamos la cara y hacemos Usamos esto, y máscaras, si vendemos tal. fotos de los pies, Ajá. Que no sea tan explícito ni te vean o te identifiquen a ti. O sea, eso fue un error. Estábamos, creo que era, todavía no estábamos aquí en Colombia, no estábamos no, conociendo a Dios. O cero, sea, cero, cero. Pero realmente es algo que era una vergüenza para el Señor. sí. Porque, mira, si tú lo hacías y yo lo hacía, para mí era como inmoralidad sexual. Sí me explico, estar mostrándole como ese lado cuando realmente tu cuerpo es un templo sagrado Mm, y gracias a Dios porque lo hemos entendido de una manera perfecta en su disciplina.
Pero, por ejemplo, esta situación que nosotros pasamos, que no es algo ilícito, ¿ok? Realmente, pero es algo que no nos conviene para nada, ni espiritualmente, ni emocionalmente, porque es algo que yo considero que eso marca barreras, te lleva a otros lugares. Y es Sí. también el hecho de que muchas veces, por andar codiciando el dinero, podemos hacer cosas ilícitas. Ujú. Podemos decir, tipo, bueno, pero vamos a meternos en este negocito, o sabes que quizás ese negocio puede llegar a estafar a alguien o es de algo malo y uno, pero necesito la plata. Sí, son Eso nos cosas que aleja te del Señor. confrontan. Sí. Sí, o sea, son cosas que nos confrontan y nos hace recordar que, Dios mío, nosotros no vinimos a acumular riquezas aquí. Así es. Nosotros vinimos para poder ser obedientes, para poder cumplir con la voluntad del Señor. Y si en esa voluntad del Señor Dios tiene el plan perfecto de hacernos millonarios, Amén. amén, Gloria a de una Dios. manera correcta para poder servirle también al mundo, Amén. perfecto. Pero si Dios tiene un plan totalmente diferente a nosotros, yo no me voy a poner a buscarla un y mil maneras de Sí. cómo estafar gente, de cómo robarle a la gente o hacer un montón de cosas o Mm, incluso hasta entrar en sí, procesos de manipulación para que mi casa tenga un dinero maldecido. sí. Es que a Dios no le gustan las cosas fáciles. Mm, mm. Para mí buscar el El dinero camino fácil o fácil, el cero. camino fácil es como retar a Dios, Total. porque tarde o temprano Dios te va a hacer pagar eso que hiciste. O sea, te va a reprender, te va a disciplinar por algo que hagas, o sea, de lo que tú eres y más si eres consciente de que eso puede traer consecuencias para otros. Entonces, son cosas que te tambalean y te hacen cuestionarte cómo accionar antes de tomar una decisión a nivel financiero o de hacer negocios con alguien, mucho ojo. Y Sí. sobre todo, pónganlo siempre en oración, como pareja y Uf, con Dios. total, Antes de total, tomar una total, decisión financiera, total. Mi amor, antes qué importante. de irse a invertir en algo, háblenlo con Totalmente, Dios. totalmente. Órenlo, háblenlo Ujú, como pareja, pero ujú, déjenselo a Dios, ujú. porque si Él no está presente ahí, eso no va para ningún lado. Totalmente. Sí, mi amor, qué importante eso que acabas de decir y es el hecho de que absolutamente cada cosa hay que consultarla con Dios. Yo me he topado con muchas personas que amo y respeto mucho. Ay, pero no le preguntes todo a Dios. ¿Por qué? Porque, o sea, absolutamente cada paso que yo puedo tomar en la presencia del Señor, si yo se lo tengo que preguntar, yo se lo voy a preguntar. Ojo, no hay que confundirnos en esa línea de voy a esperar mientras Él me responde en Ah, cosas mínimas que quizás son cosas del día a día. Por ejemplo, voy a esperar que Dios me diga a ver si limpio. mm. No, obviamente te estamos hablando de cosas que tú sabes que van a ser trascendentales en tu vida, porque Exacto. muchas veces entonces nos confundimos, decimos sí a lo que no tenemos que decirle sí, quizás no porque sea algo malo, pero quizás Dios no tiene eso dentro de tus planes, luego ahí se te voltea y se te vuelve un chicharrón y después andas con la colita entre las piernas o dijiste no a algo que Dios te lo tenía como una oportunidad y paila. Totalmente, mi amor, y ahí es donde uno tiene que pedirle discernimiento a Dios y al Espíritu Santo para que nos dé el entendimiento de saber diferenciar las cosas buenas, las cosas que no son tan buenas y las que son ahí, tú sabes, raritas, Medio turbulento, medio turbulenta, medio y yo, trambólica, ¿tú? medio trambólica. Sí. Y bueno, yo considero que nos llevamos una reflexión muy grande, matrimonio que Sí, nos están viendo, mujer, hombre. Por favor, confíen en que Dios es el mayor proveedor de su hogar, ¿ok? así es. Así como Dios va a utilizar a tu esposo como instrumento, también te puede Amén. utilizar a ti como instrumento preciado para llevarle comida a tu hogar, llevarle dinero a tu hogar, pero es muy importante de que no dependan solamente en ese propio entendimiento de yo Sí. soy la que hago, yo soy el que esto, yo soy el que otro, sino que es el Señor el Ujú. que mueve, el que abre y cierra las puertas para que tu hogar siga creciendo económicamente. Así es. También quiero como poder compartirles de manera final y es que puedan organizar sus finanzas en conjunto, reconociendo que su hogar es una prioridad y que cuando todo el hogar está en orden, ustedes también van a poder disfrutar de eso Amén. quizás de una manera un poquito como más de esos Amén. hobbies, esas cositas chiquiticas que a veces pues uno pues puede llegar a querer, pero primero lo primero. Así es. Y también recuerden que Dios da
y Dios quita. Lo que te quita, Él te lo multiplica. Dejen que Dios ponga orden en su vida Amén. y no se abrumen. No se abrumen porque Dios te va a sorprender. Amén. Dios siempre te sorprende. Amén, mi vida. Eso me gustó mucho porque sí, así como Dios pone, quita, me recuerda al versículo que dice que Dios va a podar o cortar de nosotros cada rama que no den fruto para que den Claro. fruto. Y muchas veces, si quizás ahorita estás en esa temporada donde te acaban de correr de tu trabajo, donde quizás hiciste un negocio que salió mal, sé que es difícil, pero tranquilo, tranquila. Yo sé que Dios en este momento está obrando para que te ponga en Amén. otra situación que sí te va a dar el fruto económico que tú Así estás es. requiriendo. Quizás Dios acaba de cortar eso porque te ve muy cómodo y te quiere ver en el siguiente nivel, Así o es. porque simplemente quiere que dependas de Él. Los planes de Dios son perfectos. Nosotros lo hablamos en todos los procesos que hemos pasado, en los que seguiremos pasando, porque uno Ujú. nunca deja de estar en un proceso, siempre está en un proceso nuevo, pero con mucha tranquilidad porque tenemos una paz que sobrepasa cualquier entendimiento. Así es. Aceptar cualquier reto, cualquier proceso que Dios nos pone con toda la humildad y el amor posible, porque Él siempre, a pesar de la tormenta, Él nos va a dar paz y nos va a dar calma. Amén, amén. Entonces, ¿te parece que hacemos una oración? Sí, claro que sí, Miguel. Listo. Padre, el día de hoy queremos pedirte por esos matrimonios, Señor, que nos están viendo por esas pantallas, Padre. Guíalos y protégeles, Señor. Darles el discernimiento del Espíritu Santo para que ellos aprendan a gestionar sus finanzas, Señor. Y que cuando haya una temporada de sequía, Padre, ellos se mantengan en unión para entre ellos y también, Señor, contigo, Señor. Que ninguna tormenta quiera venir a ellos a dividirlos, Señor. Que el enemigo no venga, Padre, a querer decirles que ninguno de los dos está haciendo lo suficiente, Señor. Porque tú eres quien va a poner en ellos esas habilidades, esos talentos, esos dones para que lo trabajen en una productividad perfecta, Señor. Y que cuando se encuentren en sequía, tú vas a llenar sus hogares. Tú vas a llenar, Señor, su nevera de una manera sobrenatural, Padre. Padre, te agradecemos por estas parejas hermosas, te agradecemos porque este episodio llegue a las parejas a quienes tengan que llegar y te agradecemos por poner el día de hoy en nuestra boca tus palabras, Señor. Te Amén. agradecemos, Padre. Amén, amén, amén. Y eso fue todo por hoy. Nos vemos en el próximo episodio. Episodio. Dios lo bendiga.